Mensaje. 2 Reyes. Capítulo 1. 1 Después de la muerte de Acab, Moab se rebeló contra Israel. 2 Y Ocozías cayó por las celosías de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo envió mensajeros, y les dijo: Id, y consultad a Baal-Zebub dios de Ecrón, si tengo de sanar de esta mi enfermedad. Develación. Moab representa a los dioses de la lujuria y de la carne, que se rebelan contra Israel, la conciencia, cuando muere Acab, el ego dominante. La muerte de un defecto mayor hace que otros surjan para ocupar su lugar. El ego siempre cae por las celosías de la mente sensual, y luego enferma el alma. Consultar a Baal-Zebub es acudir a las fuerzas negras, a la magia negativa, a la mente materialista, buscando sanar lo que solo la divinidad interior puede curar. Mensaje. 3 Entonces el ángel del Señor habló a Elías Tisbita, diciendo: Levántate, y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria, y les dirás: ¿No hay Dios en Israel, que vosotros vais a consultar a Baal-Zebub dios de Ecrón? 4 Por tanto así dijo el Señor: Del lecho en que subiste no descenderás, antes morirás ciertamente. Y Elías se fue. Develación. El ángel del Señor es la voz de la conciencia superior. Elías representa al iniciado que debe enfrentarse a los mensajeros del ego, mostrando que dentro de nosotros está el Dios viviente, y no es necesario consultar a las potencias tenebrosas de la mente. El lecho simboliza el cuerpo físico y el lecho de la enfermedad kármica. El que busca a Baal-Zebub muere en sus pasiones. No descender del lecho significa que el alma no sanará ni retornará a la pureza, sino que será consumida por la enfermedad de sus pecados. Mensaje. 5 Y cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo: ¿Por qué pues os habéis vuelto? 6 Y ellos le respondieron: Encontramos un varón que nos dijo: Id, y volveos al rey que os envió, y decidle: Así dijo el Señor: ¿No hay Dios en Israel, que tú envías a consultar a Baal-Zebub dios de Ecrón? Por tanto, del lecho en que subiste no descenderás, antes morirás de cierto. Develación. El ego se sorprende cuando la conciencia interrumpe su camino hacia la perdición. Los mensajeros, pensamientos y deseos retornan, mostrando que la ley divina siempre se interpone en los planes del yo animal. Elías, símbolo del profeta interior, denuncia el pecado. Buscar la solución fuera de Dios. El mensaje es claro. El alma que idolatra a la mente, a la ciencia profana o a los demonios internos, muere espiritualmente. Mensaje. 7 Entonces él les dijo: ¿Qué hábito era el de aquel varón que encontrasteis, y os dijo tales palabras? 8 Y ellos le respondieron: Un varón velloso, y ceñía sus lomos con un cinto de cuero. Entonces él dijo: Elías Tisbita es. Develación. El ego quiere identificar al maestro interior que lo reprende. Pregunta por su hábito, es decir, busca comprender la naturaleza de esa voz que denuncia sus pecados. El varón velloso con cinto de cuero es el asceta, el iniciado severo que trabaja en el dominio de la energía sexual. El cinto de cuero es el símbolo de la castidad, de la disciplina esotérica. Elías representa al fuego solar purificador, que siempre acusa al ego. Mensaje. 9 Y envió luego a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a él. Y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y él le dijo: Varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. 10 Y Elías respondió, y dijo al capitán de 50: Si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo, y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo, que lo consumió a él y a sus 50. Develación. El monte simboliza la altura del ser, la cima de la conciencia superior donde mora el profeta interior. El rey terrenal representa el ego, la mente animal que manda fuerzas, capitanes y soldados para someter al espíritu. El descender que exige el rey es el intento del yo psicológico de arrastrar al iniciado hacia la materia, hacia lo profano. El fuego del cielo es el fuego sagrado del Espíritu Santo, el rayo de la justicia divina que aniquila las huestes del ego. Los 50 representan los agregados psíquicos multiplicados que buscan dominar al hombre de Dios. Cuando el iniciado invoca el fuego divinal, el ego queda reducido a cenizas en el mundo oculto. Mensaje. 11 Volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50, y le habló, y dijo: Varón de Dios, el rey ha dicho así: Desciende presto. 12 Y le respondió Elías, y dijo: Si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo, y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo, que lo consumió a él y a sus 50. Develación. El ego es múltiple y persistente. Aunque uno de sus ejércitos haya sido derrotado por el fuego interior, vuelve a la carga con nuevas formas y exigencias. El descender presto significa la prisa con que los yoes desean someter al alma, apartándola de la altura espiritual. El iniciado que permanece firme en el ser repite la obra. Invocar el fuego del cielo. No basta un solo triunfo.
La muerte mística exige repetición constante, aniquilación de nuevas capas del ego. El fuego vuelve a obrar, purificando y consumiendo a los yoes reincidentes. Mensaje. 13. Y volvió a enviar el tercer capitán de 50 con sus 50. Y subiendo aquel tercer capitán de 50, se arrodilló delante de Elías, y le rogó, diciendo: Varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. 14. He aquí, ha descendido fuego del cielo, y ha consumido los dos primeros capitanes de 50, con sus 50. Sea ahora mi alma de valor delante de tus ojos. Develación. Finalmente, la fuerza inferior se humilla ante lo superior. El tercer capitán representa a aquellos yoes que, vencidos por el fuego, se rinden al espíritu y buscan redención. Arrodillarse ante Elías es símbolo de sometimiento de la personalidad al ser. El alma suplica ser preservada del fuego de la destrucción, pues reconoce la supremacía del espíritu. Aquí aparece la posibilidad de que ciertas energías, ya depuradas por la lucha interior, sean redimidas y transmutadas en luz. Mensaje. 15. Entonces el ángel del Señor dijo a Elías: Desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó, y descendió con él al rey. 16. Y le dijo: Así dijo el Señor: Por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebub dios de Ecrón, ¿por ventura no hay Dios en Israel para consultar en su palabra? No descenderás, por tanto, del lecho en que subiste, antes morirás de cierto. Develación. Cuando el ego se ha rendido y reconoce la autoridad del espíritu, ya no hay peligro. El iniciado puede descender sin temor, pues no se trata de caída espiritual, sino de cumplimiento de la voluntad divina. El ángel es la voz interior que guía en el camino. Consultar a Baal-Zebub es símbolo de buscar soluciones en el ego, en la magia negra, en la idolatría de la mente. El lecho es el símbolo del sexo mal utilizado. Quien busca en lo inferior y desprecia al Dios interior muere espiritualmente. Queda imposibilitado de levantarse hacia la vida eterna. Mensaje. 17. Y murió conforme a la palabra del Señor que había hablado Elías. Y reinó en su lugar Joram, hijo de Acab, en el segundo año de Joram, hijo de Josafat rey de Judá, porque Ocozías no tenía hijo. 18. Y lo demás de los hechos de Ocozías, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Develación. La palabra del profeta siempre se cumple, porque es la voz del Logos. La esterilidad de Ocozías representa la esterilidad espiritual de quien sirve a Baal. No engendra obras de luz, no deja herencia de virtud. Los registros acásicos conservan las obras de cada alma. Nada queda oculto. Toda acción, pensamiento y emoción están inscritos en los libros de la vida. Mensaje. Capítulo 2. 1. Y aconteció que, cuando quiso el Señor alzar a Elías en el torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. 2. Y dijo Elías a Eliseo: Quédate ahora aquí, porque el Señor me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: Vive el Señor, y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron, pues, a Betel. Develación. El torbellino es el símbolo del espíritu que arrebata al iniciado hacia las dimensiones superiores. Elías, tras consumar la obra interior, está listo para ser elevado. Eliseo, el discípulo, lo acompaña. Representa la continuidad de la enseñanza, la sucesión de la luz. Gilgal simboliza la rueda, el ciclo de la vida que llega a su culminación. Betel significa casa de Dios, el santuario interior. El maestro prueba al discípulo para ver si persiste o si abandona el camino. Eliseo, con fidelidad absoluta, se niega a separarse. Esto es la lealtad del alma que acompaña al espíritu hasta lo más alto del sendero. Mensaje. 3. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿Sabes cómo el Señor quitará hoy a tu Señor de tu cabeza? Y él dijo: Sí, yo lo sé, callad. 4. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque el Señor me ha enviado a Jericó. Y él dijo: Vive el Señor, y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron, pues, a Jericó. Develación. Betel significa casa de Dios, es decir, el templo interior. Los hijos de los profetas son los principios anímicos que anuncian la transformación del alma. Ellos saben que Elías, el maestro interno, será arrebatado, y preguntan a Eliseo si está consciente. Él responde que sí, pero pide silencio. La verdadera iniciación se vive en lo íntimo, en el secreto del corazón. Elías prueba a Eliseo, como el maestro prueba al discípulo, para ver si está dispuesto a seguir hasta el final. Jericó es símbolo de las murallas psicológicas que deben derrumbarse. Eliseo persiste y no se separa. Representa la fidelidad absoluta del alma al Cristo íntimo. Mensaje. 5. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿Sabes cómo el Señor quitará hoy a tu Señor de tu cabeza? Y él respondió: Sí, yo lo sé, callad. 6. Y Elías le dijo:
te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive el Señor, y vive tu alma, que no te dejaré. Y así fueron ellos ambos. Develación. Nuevamente los profetas anuncian el misterio. La insistencia significa que la iniciación siempre es advertida desde varios planos internos. Eliseo insiste en el silencio. El misterio de la muerte iniciática no se discute, se vive en el alma. El Jordán es el río de las aguas sexuales. Allí se encuentra el paso definitivo. La transmutación alquímica. Elías pide que se quede, pero Eliseo sigue. Nadie puede heredar el espíritu si no persevera hasta el cruce de las aguas. Mensaje. 7. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon enfrente a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. 8. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló, e hirió las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos en seco. Develación. Los 50 profetas representan las múltiples facultades psíquicas que observan, pero no se atreven a cruzar. Solo el maestro y el discípulo enfrentan directamente el río de la vida y de la muerte. El camino es íntimo y solitario. El manto es el símbolo de la autoridad espiritual. Con él se golpea el río. Significa usar la fuerza crística para abrir el paso en las aguas sexuales, dominándolas con pureza. Solo así puede cruzarse en seco, es decir, sin caer en la fornicación. Mensaje. 9. Y cuando hubieron pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieres que haga por ti, antes que sea quitado de contigo. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble medida de tu espíritu sea sobre mí. 10. Y él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Develación. El cruce del Jordán es la consumación de la prueba. Ahora Elías, que representa el ser divinal, concede lo que el alma pide. Eliseo no pide riquezas ni poder, sino la herencia del espíritu. Pide la fuerza multiplicada para continuar la obra. Ver el arrebatamiento es contemplar con conciencia el misterio de la ascensión. Quien presencia la elevación del maestro interno recibe la doble fuerza, mas si no hay visión consciente, la gracia no se transmite. Mensaje. 11. Y aconteció que, yendo ellos hablando, he aquí, un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. 12. Y viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y trabando de sus vestidos, los rompió en dos partes. Develación. El carro de fuego y los caballos ardientes son los vehículos solares, símbolos del Kundalini y del poder ígneo. Elías asciende en un torbellino. Es la absorción del maestro por el espíritu divinal, la glorificación del ser. Eliseo reconoce en Elías al Padre interno, al carro de Israel, es decir, a la fuerza espiritual que conduce al pueblo íntimo. Romper los vestidos en dos partes simboliza la muerte de Elío, el desgarro de la vieja personalidad. Mensaje. 13. Y alzando el manto de Elías que se le había caído, volvió, y se paró a la orilla del Jordán. 14. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, hirió las aguas, y dijo, ¿dónde está el Señor Dios de Elías? Y cuando hirió las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Develación. El manto cae para significar la transmisión del poder. Eliseo lo toma. Ahora, la autoridad del Espíritu recae sobre él. Se coloca en la orilla del Jordán. Está listo para repetir la hazaña de su maestro. El discípulo reproduce la obra del maestro. Pregunta, ¿dónde está el Dios de Elías? Y la respuesta viene en el poder de las aguas que se abren. Así se confirma que la herencia espiritual ha sido otorgada. Mensaje. 15. Y viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle, y se inclinaron a él hasta la tierra. 16. Y le dijeron, he aquí hay con tus siervos 50 varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu señor. Por ventura lo ha levantado el espíritu del Señor, y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo, no enviéis. Develación. Los profetas reconocen que el espíritu de Elías vive en Eliseo. La transmisión se ha cumplido, y los demás se inclinan. Es el reconocimiento de la maestría del nuevo iniciado, confirmado en poder y en obras. Los hombres quieren buscar físicamente a Elías, pero Eliseo sabe que no se encuentra en los montes ni en los valles externos. El maestro ha ascendido al mundo del espíritu. No enviéis significa, no busquéis con los ojos de la carne lo que solo puede hallarse en el alma. Mensaje. 17. Mas ellos le importunaron, hasta que avergonzándose, dijo, enviad. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días, mas no lo hallaron. 18. Y cuando volvieron a él, que se había quedado en Jericó, él les dijo, ¿no os dije yo que no fueseis? Develación.
Los 50 hombres representan las facultades externas de la mente que insisten en buscar con razonamientos lo que es misterio del espíritu. Los 3 días son símbolo de la muerte y resurrección iniciática. Pero no hallaron a Elías. Al maestro espiritual no se le encuentra en lo exterior, sino en el corazón del iniciado. Jericó representa la ciudad interior sitiada por defectos y murallas psicológicas. Eliseo confirma que la búsqueda exterior es vana. Solo la disciplina interior puede revelar al ser. Mensaje 19. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: He aquí, el asiento de esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra enferma. 20. Entonces él dijo: Traedme una botija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Develación. La ciudad es la vida psíquica del hombre. Aparentemente buena, pero las aguas, las energías sexuales, están corrompidas, y la tierra, el cuerpo y la mente, enfermos. Es el diagnóstico del estado humano caído. La botija nueva es el vaso regenerado. El cuerpo purificado por la transmutación. La sal es el símbolo de la sabiduría y de la alquimia sexual, el poder que preserva y santifica las aguas. Mensaje 21. Y saliendo él a los manaderos de las aguas, echó dentro la sal, y dijo: Así ha dicho el Señor: Yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. 22. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Develación. Eliseo lleva la sal directamente a las fuentes. Significa aplicar la ciencia transmutatoria en el origen mismo de la energía creadora. Al purificarlas, cesa la muerte y la enfermedad. La alquimia redime la naturaleza caída. El poder de la palabra profética es eterno. La bendición sobre las aguas simboliza la restauración del Edén interior. El iniciado que transmuta mantiene sus aguas limpias hasta hoy. Mensaje 23. Después subió de allí a Betel. Y subiendo por el camino, salieron los muchachos de la ciudad, y se burlaban de él, diciendo: Calvo, sube. Calvo, sube. 24. Y mirando él atrás, los vio, y los maldijo en el nombre del Señor. Y salieron 2 osos del monte, y despedazaron de ellos 42 muchachos. 25. De allí fue al monte del Carmelo, y de allí volvió a Samaria. Develación. Betel es nuevamente la casa de Dios. Los muchachos irreverentes representan a los yoes psicológicos, burlándose del iniciado. Calvo significa despojado de lo mundano, consagrado al espíritu. Las burlas son las tentaciones que se oponen al ascenso. La maldición no es odio personal, sino la justicia divina actuando. Los 2 osos representan la fuerza terrible de la ley. Los 42 muchachos simbolizan agregados psicológicos, defectos múltiples, que son destruidos por el rigor de la divinidad. El Carmelo es el monte de la contemplación y de la oración interior, donde el iniciado se fortalece en Dios. Después vuelve a Samaria, es decir, al mundo, para continuar la obra entre los hombres. Mensaje. Capítulo 3. 1. Y Joram hijo de Acab comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat rey de Judá, y reinó 12 años. 2. E hizo lo malo en ojos del Señor, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho. Develación. Joram, hijo de Acab, hereda el reino de Samaria. Simboliza la continuidad del ego y de la herencia psicológica. El número 12 es kármico, ligado a las pruebas zodiacales y al ciclo completo de experiencias. Joram representa un aspecto del alma aún caída. Aunque derriba algunas idolatrías externas, formas groseras de pecado, sigue actuando en maldad, pues no elimina el culto interior a los falsos dioses de Lio. Mensaje. 3. Mas se allegó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. 4. Entonces Mesa rey de Moab era pastor, y pagaba al rey de Israel 100.000 corderos y 100.000 carneros con sus vellones. Develación. Persisten los errores de Jeroboam, símbolo de la desviación sexual y la idolatría interior. El alma continúa atada a los viejos hábitos, aunque se haya desprendido de formas externas. Mesa, rey de Moab, simboliza las pasiones animales. El tributo de corderos y carneros indica el sacrificio de energías vitales que las fuerzas inferiores entregaban al reino de Israel, es decir, al alma que debía dominarlas. Mensaje. 5. Mas muerto Acab, el rey de Moab, se rebeló contra el rey de Israel. 6. Y salió entonces de Samaria el rey Joram, y reconoció a todo Israel. Develación. Al morir Acab, símbolo de un yo dominante, las pasiones moabitas se rebelan. Cuando se vence un defecto mayor, surgen otros ocultos que intentan recuperar el dominio. El yo psicológico, simbolizado en Joram, reúne a las fuerzas internas, Israel, para enfrentar la rebelión de las pasiones. Esto refleja la constante lucha interior entre los agregados psíquicos por el control de la máquina humana. Mensaje. 7. Y fue y envió a decir a Josafat rey de Judá:
el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió: Iré, porque como yo, así tú, como mi pueblo, así tu pueblo, como mis caballos, así también tus caballos. 8. Y dijo: ¿Por qué camino iremos? Y él respondió: por el camino del desierto de Idumea. Develación. El rey de Israel representa al yo psicológico, débil y temeroso, que pide ayuda. Josafat, rey de Judá, simboliza la parte más consciente del alma. Su respuesta como yo, así tú muestra la solidaridad interior. Los principios del alma superior se unen a la batalla contra las pasiones moabitas. El desierto de Idumea es símbolo de las pruebas áridas de la iniciación, donde no hay agua, es decir, donde parece faltar la vida espiritual. Todo iniciado debe atravesar este desierto interior antes de la victoria. Mensaje. 9 partieron, pues, el rey de Israel, y el rey de Judá, y el rey de Idumea. Y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, les faltó agua para el ejército, y para las bestias que lo seguían. 10. Entonces el rey de Israel dijo: ¡ay, que ha llamado el Señor estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas! Develación. Los 3 reyes son 3 aspectos del alma en lucha. El yo, Israel, la conciencia, Judá, y la parte pasional inferior, Idumea. El número 7 indica las pruebas del trabajo en los 7 cuerpos del hombre. La falta de agua representa la ausencia de energía transmutada y el peligro de perecer en la sequedad espiritual. El yo siempre se lamenta y desconfía de Dios. Cree que las pruebas son para destrucción, cuando en realidad son para purificación. La duda y el temor son defectos que debilitan al guerrero interior. Mensaje. 11. Mas Josafat dijo: ¿no hay aquí profeta del Señor, para que consultemos al Señor por él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: aquí está Eliseo hijo de Safat, que servía a Elías. 12. Y Josafat dijo: este tendrá palabra del Señor. Y descendieron a él el rey de Israel, y Josafat, y el rey de Idumea. Develación. Josafat, que representa la conciencia despierta, busca guía espiritual en medio de la prueba. Surge Eliseo, sucesor de Elías. El maestro interno que orienta al alma. Solo el profeta interior puede dar la clave en los desiertos de la vida. El alma, representada por los 3 reyes, se postra ante el profeta. Es el reconocimiento de que solo el Espíritu Santo puede dar dirección en las crisis iniciáticas. Mensaje. 13. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel: ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió: no, porque ha juntado el Señor estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. 14. Y Eliseo dijo: vive el Señor de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat rey de Judá, no mirara a ti, ni te viera. Develación. El profeta rechaza al rey de Israel, símbolo del yo, y lo manda a sus falsos profetas. Son las voces del ego heredadas de padre y madre, la herencia psicológica. Pero el yo insiste en su visión fatalista, incapaz de comprender el propósito divino. El profeta declara que solo respeta a Josafat, es decir, a la conciencia. El espíritu divino no atiende al ego, pero sí a la parte del alma que es fiel a Dios. Mensaje. 15. Mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano del Señor vino sobre él. 16. Y dijo: así dijo el Señor: haced en este valle muchas acequias. Develación. La música sagrada armoniza los centros internos. El tañedor simboliza la vibración mística que abre el alma a la inspiración divina. La mano del Señor desciende en ese estado de éxtasis. Las acequias representan canales para recibir las aguas vivas. El valle es el corazón vacío, que debe prepararse para ser llenado de la gracia. Se nos ordena crear receptividad espiritual. Mensaje. 17. Porque el Señor ha dicho así: no veréis viento, ni veréis lluvia, y este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros, y vuestras bestias, y vuestros ganados. 18. Y esto es cosa ligera en los ojos del Señor. Dará también a los moabitas en vuestras manos. Develación. El agua vendrá sin viento ni lluvia. Es el descenso de la energía sexual transmutada, del manantial oculto del Espíritu Santo. No será un fenómeno externo, sino interno. Así se alimenta el ejército del alma y aún las bestias, es decir, los aspectos instintivos redimidos. Para Dios, dar aguas y derrotar a Moab es cosa fácil. Significa que quien recibe la transmutación vence con facilidad a las pasiones animales. Mensaje. 19. Y heriréis a toda ciudad fortalecida y a toda villa escogida, y talaréis todo buen árbol, y cegaréis todas las fuentes de aguas, y destruiréis con piedras toda tierra fértil.
20 Y aconteció que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Idumea, y la tierra fue llena de aguas. Develación. Se trata de arrasar con los defectos psicológicos que se han fortalecido como ciudades y villas. El buen árbol, cuando es orgullo disfrazado de virtud, debe ser talado. Las fuentes falsas y la fertilidad para el ego deben ser cegadas y destruidas. Es la guerra santa interior. La mañana es símbolo de iluminación. El sacrificio es la obra alquímica. Entonces vienen las aguas por el camino de Idumea. La energía sexual, antes rebelde, ahora fluye purificada. Y toda la tierra interior se llena de aguas vivas. Mensaje. 21 Y todos los de Moab, cuando oyeron que los reyes subían a pelear contra ellos, se juntaron desde todos los que ceñían talabarte arriba, y se pusieron en la frontera. 22 Y cuando se levantaron por la mañana, y el sol salió sobre las aguas, vieron los de Moab desde lejos las aguas bermejas como sangre. Develación. Moab representa al ego animal que se levanta contra la luz interior. Los que ciñen talabarte son las fuerzas instintivas armadas con pasiones y razonamientos subjetivos que se alistan para impedir el avance del alma. La frontera es el límite entre la conciencia y la inconsciencia, allí donde se libra la guerra espiritual. El amanecer es el despertar de la conciencia, y el sol sobre las aguas simboliza la luz del espíritu reflejada en las aguas sexuales. El ego interpreta mal esa visión. Cree ver sangre, confusión y destrucción, cuando en realidad es la energía de la transmutación que se enciende. Mensaje. 23 Y dijeron: sangre es esta de cuchillo. Los reyes se han revuelto, y cada uno ha muerto a su compañero. Ahora pues, Moab, a la presa. 24 Mas cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas e hirieron a los de Moab, los cuales huyeron delante de ellos. Y los hirieron de nuevo, y siguieron empero, hiriendo todavía a los de Moab. Develación. El yo psicológico siempre interpreta las obras de la luz como derrota y muerte. Piensa que las fuerzas del alma se destruyen entre sí y que ha llegado su hora de tomar la presa, es decir, de apoderarse de la energía creadora. Esta es la ilusión del adversario. Israel representa al alma que está unida al ser. En el instante de la prueba, la conciencia se levanta con la fuerza de lo alto y vence al ego. Este huye derrotado, pero debe ser herido una y otra vez, porque no muere de un solo golpe. El trabajo es constante. Mensaje. 25 Y asolaron las ciudades, y en todas las heredades fértiles echó cada uno su piedra, y las llenaron. Taparon también todas las fuentes de las aguas, y derribaron todos los buenos árboles. Hasta que en Kir-Hareset solamente dejaron sus piedras, porque los honderos la cercaron, y la hirieron. 26 Y cuando el rey de Moab vio que la batalla lo vencía, tomó consigo 700 varones que sacaban espada, para romper contra el rey de Idumea. Mas no pudieron. Develación. Las ciudades son los agregados psicológicos que deben ser destruidos. Las heredades fértiles son los defectos que producen frutos amargos en el alma. Se llenan de piedras para esterilizarlos. Tapar fuentes y derribar árboles es acabar con las malas corrientes de deseo y cortar el crecimiento del mal. Kir-Hareset, la fortaleza final, representa al núcleo más endurecido del ego, que es asediado por los honderos, símbolo de la fuerza de la voluntad unida al verbo. El rey de Moab es el ego principal, el yo raíz de la animalidad. En su desesperación, convoca a sus legiones, 700 varones, las múltiples pasiones armadas, para atacar al rey de Idumea, que representa al guardián del camino. Sin embargo, fracasan, porque la luz del ser es invencible. Mensaje. 27 Entonces arrebató a su primogénito que había de reinar en su lugar, y lo sacrificó en holocaustos sobre el muro. Y hubo grande enojo en Israel, y se retiraron de él, y se volvieron a su tierra. Develación. El ego, en su último recurso, sacrifica lo más valioso que tiene. El primogénito, la primera energía, el poder de continuidad de su dominio. Ese sacrificio es un acto de magia negra, un intento desesperado por seguir reinando. El enojo en Israel indica la perturbación que sufre el alma cuando contempla el sacrificio del ser en manos del ego. Por eso el trabajo interno se detiene por un tiempo, y el alma debe recogerse y fortalecerse de nuevo en su propia tierra interior. Mensaje. Capítulo 4. 1 Una mujer, de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo, diciendo: Tu siervo, mi marido, es muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso del Señor, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. 2 Y Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una botija de aceite. Develación. La mujer simboliza el alma en aflicción, viuda porque su parte solar, el marido profeta, ha muerto. El acreedor es la ley del karma, que viene a cobrar las deudas de vidas pasadas tomando a los hijos, es decir, las fuerzas y valores anímicos.
El maestro interior, Eliseo, enseña que todo auxilio depende de lo que uno guarda en su casa, es decir, en su interior. La viuda solo posee una botija de aceite, símbolo de la energía sexual transmutable. Esa es la clave de toda redención. Mensaje 3. Y él le dijo: ve y pide para ti vasos prestados de todos tus vecinos, vasos vacíos, no pocos. 4. Entra luego y cierra la puerta tras ti y tras tus hijos. Y echa en todos los vasos, y en estando uno lleno, ponlo aparte. Develación. Los vasos vacíos son los centros internos y los cuerpos existenciales del ser que aún no están llenos de luz. Deben ser prestados de los vecinos, es decir, de las fuerzas cósmicas que ayudan al iniciado. El trabajo exige abundancia de recipientes, múltiples vehículos para contener la energía divina. Cerrar la puerta es practicar en secreto, en silencio, en lo oculto. El aceite, energía creadora, debe verterse en todos los vasos. Mente, corazón, cuerpo, alma. Cada recipiente lleno es un grado de realización que se aparta como logro conquistado. Mensaje 5. Y se partió la mujer de él, y cerró la puerta tras sí y tras sus hijos. Y ellos le llegaban los vasos, y ella echaba del aceite. 6. Y cuando los vasos fueron llenos, dijo a su hijo: tráeme aún otro vaso. Y él dijo: no hay más vasos. Entonces cesó el aceite. Develación. El alma obediente ejecuta la obra en recogimiento. Los hijos, sus fuerzas internas, ayudan trayendo vasos. Oportunidades de sublimación. El aceite fluye incesantemente, llenando los vehículos de luz. El aceite cesa cuando ya no hay más recipientes preparados. La energía divina no puede ser desperdiciada. Solo se derrama en los vasos aptos. Así el alma aprende que debe ampliar su capacidad, crear más vehículos, si desea que la gracia siga manifestándose. Mensaje 7. Vino ella luego, y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende este aceite, y paga a tus acreedores. Y tú y tus hijos vivid de lo que quedare. 8. Y aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer principal, la cual le constriñó a que comiese del pan. Y así cuando pasaba por allí, venía a su casa a comer del pan. Develación. El aceite es el símbolo vivo de la energía creadora, la unción del Espíritu Santo que mora en nuestras glándulas sexuales. Venderlo significa darle un uso consciente, práctico y sacrificado. Con ese aceite se pagan los acreedores, es decir, las deudas kármicas que cargamos de muchas existencias. Lo que queda, la esencia purificada de esa energía, sirve para la vida interior, para que el alma y los hijos del corazón vivan en el sendero. Eliseo representa al maestro interno que pasa por el alma en su peregrinación. La mujer principal es la parte receptiva y devota del alma que invita al Cristo íntimo a nutrirse en su hogar interior. El pan es la sabiduría y la sustancia de la enseñanza. Mensaje 9. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa, es varón de Dios santo. 10. Yo te ruego que hagas una pequeña cámara de paredes, y pongamos en ella cama, y mesa, y silla, y candelero, para que, cuando viniere a nuestra casa, se recoja en ella. Develación. El alma reconoce la presencia del ser, descubre en su vida diaria que hay una fuerza divina que la visita. El marido es la mente, que debe aceptar que el varón de Dios, el espíritu, es santo y verdadero. Construir la cámara es edificar el templo interior, la morada secreta del corazón. La cama es el reposo de la conciencia, la mesa, la comunión, la silla, la estabilidad, el candelero, la luz del espíritu. Allí debe recogerse el maestro íntimo. Mensaje 11. Y aconteció que un día él vino por allí, y se recogió en aquella cámara, y durmió en ella. 12. Entonces dijo a Giezi su criado: llama a esta sunamita. Y cuando él la llamó, vino ella delante de él. Develación. Cuando el hombre edifica el templo interior, el espíritu viene y mora en él. El dormir del maestro en la cámara significa la paz y la presencia de Dios en el alma recogida en silencio. Giezi es el intermediario, la parte servidora de la naturaleza humana. La sunamita es el alma femenina, intuitiva y receptiva. El maestro la llama para establecer contacto con ella y darle una bendición. Mensaje 13. Y dijo él a Giezi: dile: he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Has menester que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. 14. Y él dijo: ¿qué, pues, haremos por ella? Y Giezi respondió: he aquí ella no tiene hijo, y su marido es viejo. Develación. El maestro ofrece ayuda espiritual y terrenal, pero el alma pura no busca honores ni poder, solo habitar entre los suyos en humildad. Esta respuesta es símbolo de desapego y sencillez interior. El hijo simboliza la creación espiritual, el fruto del fuego sagrado.
El marido viejo representa una mente gastada, estéril para lo divino. La carencia del hijo muestra la necesidad de engendrar al Cristo íntimo. Mensaje. 15 dijo entonces: llámala. Y él la llamó, y ella se paró a la puerta. 16 y él le dijo: a este tiempo, según el tiempo de la vida, abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Develación. El alma debe acercarse al umbral de lo divino. La puerta es el arcano, la entrada al misterio sexual. Allí se coloca la tsunamita para recibir la promesa del Espíritu. La promesa del Hijo es la iniciación, el nacimiento del Cristo interno. El alma, incrédula aún, duda de su propia posibilidad de concebir el fuego sagrado, temiendo que sea burla o ilusión. Mensaje. 17 Mas la mujer concibió, y dio a luz un hijo al mismo tiempo que Eliseo le había dicho, según el tiempo de la vida. 18 Y cuando el niño fue grande, aconteció que un día salió a su padre, a los segadores. Develación. Cuando se cumplen las leyes de la vida espiritual, el alma concibe al Hijo, que es el fruto de la obra alquímica. Nada puede impedir que el Cristo nazca cuando el ser lo decreta. El Hijo crece. El Cristo íntimo se desarrolla. El Padre simboliza la mente en labor, y los segadores representan el trabajo kármico y la cosecha de acciones. Mensaje. 19 Y dijo a su padre: mi cabeza, y él dijo a un criado: llévalo a su madre. 20 Y habiéndole él tomado, y traído a su madre, estuvo sentado sobre sus rodillas hasta mediodía, y murió. Develación. La cabeza es la mente. El Hijo, el Cristo, clama por el dolor de la mente enferma, dividida y fatigada. La madre, el alma, es el refugio donde se deposita al niño divino. El Cristo interno muere en nosotros cuando la mente no soporta el fuego y cuando el alma no persevera en la obra. El mediodía es la plenitud, el instante de prueba. Allí, por falta de fuerza, se produce la muerte del niño. Mensaje. 21 Ella entonces subió, y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerró la puerta sobre él, y salió. 22 Y llamando a su marido, le dijo: te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios, y vuelva. Develación. El alma coloca al Cristo muerto en el lecho del Maestro interno. Cierra la puerta. Guarda el misterio en silencio. Este es el simbolismo de la resurrección que ha de venir. El alma solicita a la mente, el marido, los medios para ir al Maestro. El criado y el asna representan las fuerzas instintivas y emocionales que deben ponerse al servicio de la búsqueda. Así corre al encuentro del Espíritu para devolver la vida al Cristo íntimo. Mensaje. 23 Y él dijo: ¿para qué has de ir a Eloi? No es nueva luna, ni sábado. Y ella respondió: paz. 24 Después hizo enalbardar una asna, y dijo al criado: guía y anda, y no me hagas detener para que suba, sino cuando yo te lo dijere. Develación. El marido, la mente, no comprende los impulsos del alma. Considera que solo en festividades o rituales externos se busca a Dios. Pero la mujer, el alma intuitiva, responde con serenidad, paz, mostrando que la verdadera búsqueda no depende de calendarios, sino de la necesidad interior. El alma se dispone a viajar hacia lo alto. La asna es el cuerpo físico, que debe ser preparado para la marcha espiritual. El criado son las energías vitales, que deben obedecer sin distracción hasta llegar al Maestro. Mensaje. 25 Partió, pues, y vino al varón de Dios al monte del Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giezi: he aquí la tsunamita. 26 Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla, y dile: ¿tienes paz? ¿Y tu marido, y tu hijo? Y ella dijo: paz. Develación. El monte Carmelo es el símbolo de la iniciación y del ascenso interior. El Maestro reconoce desde lejos el esfuerzo del alma fiel que viene a buscarlo con dolor y esperanza. El Maestro pregunta por la paz del alma, de la mente, marido, y del Hijo, Cristo interno. La tsunamita responde con paz, mostrando fe y aceptación interior aún en medio de la tragedia. Mensaje. 27 Y luego que llegó al varón de Dios en el monte, se asió de sus pies. Y se acercó Giezi para quitarla, mas el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura, y el Señor me ha encubierto el motivo, y no me lo ha revelado. 28 Y ella dijo: pedí yo hijo a mi Señor, ¿no dije yo que no me burlases? Develación. Asirse a los pies del Maestro es aferrarse a la humildad y a la raíz del ser. Giezi, la mente externa, no comprende la angustia del alma. Incluso el profeta ignora el misterio en ese instante, porque hay pruebas que solo el Eterno revela en su momento. El alma reclama al Maestro. El don recibido no fue solicitado, pero al ser otorgado debe cumplirse con justicia.
Reclama la vida del Cristo interno que le fue prometido y que ahora parece perdido. Mensaje 29. Entonces dijo él a Giezi: ciñe tus lomos y toma mi bordón en tu mano y ve, y si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi bordón sobre el rostro del niño. 30. Entonces dijo la madre del niño: vive el Señor, y vive tu alma, que no te dejaré. Develación. El bordón es la vara de poder, símbolo de la voluntad y la fe. Ceñirse los lomos significa prepararse con castidad. No saludar ni responder en el camino implica concentración absoluta, sin distracciones. El rostro del niño es la conciencia que debe recibir la fuerza espiritual. La fe de la tsunamita es inquebrantable. No confía en intermediarios, sino en la presencia directa del Maestro. Esta es la determinación del alma que no se aparta del ser hasta obtener la resurrección interior. Mensaje 31. Él entonces se levantó y la siguió. Y Giezi había ido delante de ellos y había puesto el bordón sobre el rostro del niño, mas ni tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo, y se lo declaró, diciendo: el niño no despierta. 32. Y venido Eliseo a la casa, he aquí el niño que estaba tendido muerto sobre su cama. Develación. El bordón, símbolo de la fuerza, sin la presencia viva del Maestro, no da resultados. La letra, sin el espíritu, permanece muerta. El Cristo íntimo no despierta solo con fórmulas. Requiere la intervención directa del ser. El Maestro entra en el templo interior y contempla al Cristo muerto en el lecho de la conciencia. Esta es la situación del iniciado caído. El Cristo íntimo yace sin vida. Mensaje 33. Entrando él entonces, cerró la puerta sobre ambos y oró al Señor. 34. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre los ojos de él, y sus manos sobre las manos de él. Así se midió sobre él, y la carne del niño se calentó. Develación. El trabajo es secreto, en lo interior del alma. Se cierra la puerta para que el misterio no sea profanado. Todo se realiza con oración y entrega al Altísimo. El Maestro transmite vida al Cristo interno, identificándose plenamente con él. Palabra con palabra, boca, visión con visión, ojos, acción con acción, manos. El calor de la carne es el retorno de la energía crística al cuerpo y al alma. Mensaje 35. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una parte y a otra, y después subió, y volvió a medirse sobre él. Y el niño estornudó 7 veces, y abrió sus ojos. 36. Entonces llamó él a Giezi, y le dijo: llama a esta tsunamita. Y él la llamó. Y entrando ella, él le dijo: toma tu hijo. Develación. El caminar del Maestro representa la actividad interna del espíritu. El estornudo 7 veces es el símbolo de la purificación de los 7 centros o chakras. Finalmente, el Cristo abre los ojos. La conciencia resucita a la luz. El alma recibe de nuevo a su Cristo viviente, resucitado por la obra del Maestro interior. Toma tu hijo es la entrega del fruto de la gran obra. El Cristo íntimo restaurado en la conciencia. Mensaje 37. Y ella entró, y se echó a sus pies, y se inclinó a tierra, y tomó su hijo, y salió. 38. Y Eliseo se volvió a Gilgal. Había entonces grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una grande olla, y haz potaje para los hijos de los profetas. Develación. El alma agradecida se postra ante el Maestro interno. La humildad y la reverencia son la única respuesta ante la resurrección del Cristo íntimo. Tomar al Hijo y salir significa retomar la vida espiritual con la fuerza renovada del ser. La gran hambre en la tierra es la sequedad espiritual que azota a la humanidad. Los hijos de los profetas son los aspirantes que buscan alimento interior. La olla es el recipiente de la sabiduría divina, donde se cocina la doctrina para nutrir a las almas. Mensaje 39. Y salió uno al campo a coger hierbas, y halló una parra montés, y cogió de ella una faldada de uvas silvestres. Y volvió, y las cortó en la olla del potaje, porque no sabían lo que era. 40. Y dio de comer a los varones. Pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, dieron voces, diciendo: varón de Dios, la muerte en la olla. Y no lo pudieron comer. Develación. El campo simboliza el mundo de las ideas. El discípulo inexperto recoge uvas silvestres, falsas doctrinas, filosofías mezcladas con error, y las introduce en la enseñanza. La ignorancia pone veneno en la olla del saber. Las falsas enseñanzas corrompen el alimento espiritual y traen muerte interior. La confusión doctrinal envenena a los discípulos. Reconocen que la olla está contaminada y no pueden alimentarse de ella. Mensaje 41. Él entonces dijo: traed harina. Y la esparció en la olla, y dijo: da de comer al pueblo. Y no hubo más mal en la olla.
42 Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada, y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: da al pueblo para que coman. Develación. La harina simboliza la sustancia pura del verbo, el trigo de la verdad. El maestro, al añadir la harina, purifica la doctrina. Así el alimento vuelve a ser sano y los discípulos pueden nutrirse de la sabiduría auténtica. Los panes de primicias son las primeras ofrendas del trabajo interior. La cebada representa las fuerzas vitales y el trigo nuevo es la esencia recién purificada. Todo debe ponerse al servicio de los discípulos para la multiplicación espiritual. Mensaje. 43 Y respondió el que le servía: ¿cómo he de poner esto delante de 100 varones? Mas él volvió a decir: da al pueblo para que coman, porque así dijo el Señor: comerán y sobrará. 44 Entonces él lo puso delante de ellos. Y comieron, y le sobró, conforme a la palabra del Señor. Develación. La mente duda de la suficiencia de los dones espirituales. Pero el maestro asegura que cuando la obra viene del Señor, siempre habrá abundancia. El alimento divino se multiplica más allá de la lógica humana. La palabra del Señor nunca falla. El alimento espiritual verdadero no solo sacia, sino que sobra. Es sobreabundancia de luz para quien se nutre de la enseñanza pura. Mensaje. Capítulo 5. 1 Naamán, general del ejército del rey de Siria, era gran varón delante de su señor y en alta estima, porque el Señor había dado salud a la Siria por él. Era este hombre valeroso de virtud, pero leproso. 2 Y de Siria habían salido escuadrones, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel una muchacha que servía a la mujer de Naamán. Develación. Naamán representa al hombre poderoso en lo exterior, lleno de virtudes humanas, pero herido en lo interior por la lepra del ego. Ningún triunfo mundano cura la enfermedad del alma. La lepra es símbolo de las pasiones y defectos que corroen la psique. La muchacha cautiva de Israel representa la chispa del alma divina aprisionada en tierras extranjeras, es decir, en medio del lío psicológico. Aunque esclava, conserva la memoria de lo sagrado y sirve de vínculo hacia la liberación. Mensaje. 3 Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. 4 Y entrando Naamán a su señor, se lo declaró, diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Develación. La voz del alma cautiva señala el camino. Solo el contacto con el profeta, es decir, con el maestro interno, puede sanar la lepra del ego. No hay remedios humanos para el mal espiritual, solo la gracia de lo alto purifica. Naamán transmite al rey lo que la voz interior le ha indicado. El poderoso guerrero se abre a la guía de una sierva, mostrando que hasta los grandes deben escuchar la voz humilde del alma cautiva si quieren encontrar redención. Mensaje. 5 Y el rey de Siria le dijo: anda, ve, y yo enviaré letras al rey de Israel. Partió, pues él, llevando consigo 10 talentos de plata, y 6.000 piezas de oro, y 10 mudas de vestidos. 6 Tomó también letras para el rey de Israel, que decían así: luego en llegando a ti estas letras, he aquí que he enviado mi siervo Naamán a ti, para que los sanes de su lepra. Develación. El rey de Siria simboliza las fuerzas del mundo material que buscan remedio en lo divino. Naamán lleva riquezas y vestidos, símbolos de las vanidades de la personalidad y de los falsos valores de la tierra, creyendo que con oro y plata puede comprarse la salud del alma. La carta representa la petición externa, la esperanza de que otro nos libere de nuestros defectos. Pero la lepra espiritual, que es el ego, no se sana con formalidades externas ni con favores humanos, sino con el trabajo interior consciente. Mensaje. 7 Y cuando el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos, y dijo: ¿soy yo Dios, que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora, y ved cómo busca ocasión contra mí. 8 Y cuando Eliseo, varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí, y sabrá que hay profeta en Israel. Develación. El rey rasga sus vestidos, lo que significa despojarse de las apariencias y reconocer su impotencia. Solo Dios da vida o muerte. Ningún poder humano puede eliminar el pecado. La lepra es símbolo del yo pluralizado, y el rey de Israel reconoce que él no tiene ese poder. Eliseo representa al maestro interior, el Cristo vivo en el corazón. El verdadero profeta está dentro de cada uno, y solo él puede mostrar la vía para sanar la lepra del alma. No son las vestiduras externas ni los cargos los que salvan, sino la ciencia espiritual. Mensaje. 9 Y vino Naamán con su caballería y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. 10 Entonces Eliseo le envió un mensajero, diciendo: ve, y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio. Develación.
Naamán llega con su pompa y orgullo, caballería y carro, símbolos de la altivez del ego. Pero todo eso debe quedarse afuera. El maestro interior no se impresiona con jerarquías humanas ni riquezas. El mensajero es la voz de la conciencia. El río Jordán simboliza las aguas sexuales de la vida. Lavarse 7 veces significa la completa purificación a través de la transmutación y del trabajo con los 7 centros del hombre. Solo así se regenera la carne y se limpia el alma. Mensaje 11. Y Naamán se fue enojado, diciendo: He aquí yo decía para mí. Saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre del Señor su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. 12. Habana y Farfar, los ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió, y se fue enojado. Develación. El ego espera milagros externos, rituales grandiosos, sin esfuerzo personal. Naamán se indigna porque el remedio parece demasiado simple. Lavarse en el río. El orgullo rechaza la humildad de la práctica secreta. Los ríos de Damasco representan los placeres mundanos, las filosofías materiales y caminos fáciles que el ego prefiere. Pero no limpian el alma. Solo las aguas del Jordán, símbolo del trabajo sexual sagrado, regeneran. Mensaje 13. Entonces sus criados se llegaron a él y le hablaron, diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la hicieras? ¿Cuánto más, diciéndote: Lávate, y serás limpio? 14. Él entonces descendió, y se lavó 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y fue limpio. Develación. Los criados representan las partes humildes de la psiquis, la mente sencilla que reconoce la verdad. Ellos persuaden al orgullo para que acepte la enseñanza simple. Purificarse en las aguas. La humildad abre la puerta a la sanación. Al fin Naamán desciende, es decir, se humilla, y entra en las aguas de la transmutación 7 veces, trabajando con los 7 centros y los 7 cuerpos. El resultado es la regeneración. Su carne como la de un niño, símbolo del nacimiento del alma pura. Mensaje 15. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo: He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. 16. Mas él dijo: Vive el Señor, delante del cual estoy, que no lo tomaré. E importunándole que tomase, él nunca quiso. Develación. Reconoce la divinidad verdadera. El Dios íntimo. Israel aquí simboliza al hombre interior iluminado. Naamán, transformado, ofrece presentes, que son los frutos del trabajo espiritual, el reconocimiento agradecido al maestro interior. El maestro verdadero no cobra por la enseñanza, no busca recompensas ni riquezas humanas. La obra se hace por amor y obediencia al Eterno. Así demuestra Eliseo la pureza del camino iniciático. Mensaje 17. Entonces Naamán dijo: Te ruego, pues, ¿no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas de esta tierra? Porque de aquí adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni sacrificio a otros dioses, sino al Señor. 18. En esto perdone el Señor a tu siervo. Que cuando mi Señor entrare en el templo de Rimón, y para adorar en él se apoyare sobre mi mano, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, que el Señor perdone en esto a tu siervo, si en el templo de Rimón me inclino. Develación. Naamán, ya purificado, pide llevar tierra santa. La tierra simboliza la sustancia misma de la Madre Divina, el receptáculo donde ha de edificar el altar interior. La carga de mulas representa el trabajo consciente y padecimientos voluntarios que el iniciado debe llevar consigo. Ya no adorará a los ídolos del mundo, sino que hará de su vida un sacrificio al Dios íntimo. Naamán reconoce que vive todavía en medio de las obligaciones del mundo profano. Su inclinación en el templo de Rimón no es adoración real, sino apariencia externa. Aquí se nos muestra que el iniciado, mientras viva en la sociedad mecánica, deberá a veces someterse a formas externas sin que su corazón se aparte del Dios verdadero. El perdón que pide es símbolo del equilibrio entre el mundo interior y las exigencias externas. Mensaje 19. Y él le dijo: Vete en paz. Y cuando se apartó de él 1 milla de tierra, 20. Giezi, el criado de Eliseo varón de Dios, dijo entre sí: He aquí, mi señor estorbó a este Siro Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive el Señor, que correré yo tras él, y tomaré de él alguna cosa. Develación. Eliseo concede paz, es decir, la confirmación del camino interior. 1 milla de tierra simboliza la distancia que el alma toma entre lo divino y lo humano, entre lo celestial y lo mundano, en el proceso de la iniciación. Giezi representa el yo codicioso, el agregado psicológico que busca provecho material aún en las obras santas. La mente inferior no entiende la pureza del sacrificio y siempre busca recompensa. Mensaje
21 Y siguió Giezi a Naamán. Y cuando Naamán le vio que venía corriendo tras él, descendió del carro para recibirle, y dijo: ¿No hay paz? 22 Y él dijo: Paz. Mi señor me envía a decir: He aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y sendas mudas de vestidos. Develación. Naamán, el iniciado que ya recibió la gracia, percibe en Giezi una perturbación. Su pregunta, ¿no hay paz?, simboliza la sospecha interior de que los falsos yoes intentan robar el fruto de la obra. La mentira surge en el corazón del ego. Giezi inventa discípulos del monte de Efraín, símbolo de la falsa mística y de los razonamientos de la mente que justifican el deseo. La plata es símbolo de la luna, de la naturaleza psíquica inferior, los vestidos, de la personalidad aparente. Mensaje. 23 Y Naamán dijo: Si quiere toma 2 talentos. Y él le constriñó, y ató 2 talentos de plata en 2 sacos, y 2 mudas de vestidos, y lo puso a cuestas a 2 de sus criados, que lo llevasen delante de él. 24 Y cuando llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos, y lo guardó en casa, luego mandó a los hombres que se fuesen. Develación. El ego nunca se sacia, pide y recibe más. La dualidad de los 2 talentos y 2 vestidos alude a la polaridad lunar que esclaviza al alma cuando se deja arrastrar por la codicia. El ego es astuto. Esconde sus robos en los rincones secretos de la psiquis, en la casa interior de la subconsciencia. Así oculta sus delitos, aparentando inocencia. Mensaje. 25 Y él entró, y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿De dónde vienes, Giezi? Y él dijo: Tu siervo no ha ido a ninguna parte. 26 Él entonces le dijo: ¿No fue también mi corazón, cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas y bueyes, siervos y siervas. 27 La lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu simiente para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Develación. La mentira se repite. Así actúan los yoes. Niegan siempre, justifican, ocultan. Eliseo, el íntimo, interroga al alma, pero el ego responde con falsedad. Eliseo revela la omnisciencia del ser. Nada se puede ocultar al espíritu. El maestro interior ve claramente los movimientos de la psiquis. La pregunta alude a que no es tiempo de codiciar lo material, pues el verdadero discípulo debe renunciar a todo apego para conquistar lo eterno. La lepra es símbolo del karma de la codicia y la traición. Naamán había sido liberado de la lepra gracias a la obediencia y la fe. Giezi, en cambio, la adquiere por su mentira y deseo. Así se cumple la ley. El pecado se hereda en la simiente, es decir, los yoes se multiplican en la psiquis mientras no sean eliminados por la muerte mística. Mensaje. Capítulo 6. 1 Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: He aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. 2 Vamos ahora al Jordán, y tomemos de allí cada uno una viga, y hagámonos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: Andad. Develación. El discípulo siente que el espacio interior de su conciencia es limitado. El estrecho lugar es el corazón endurecido por el ego, donde apenas hay cabida para la luz del espíritu. Surge la necesidad de expansión interior, de un templo más vasto para el alma. El Jordán es símbolo de las aguas sexuales, fuente de la vida y del bautismo. Cada discípulo debe cortar su viga, es decir, el trabajo personal con la energía creadora, para edificar un nuevo recinto espiritual. Eliseo, que representa al maestro interior, aprueba y dice: Andad, indicando la acción consciente. Mensaje. 3 Y dijo 1: Te rogamos que quieras venir con tus siervos. Y él respondió: Yo iré. 4 Se fue, pues, con ellos. Y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Develación. El iniciado suplica la presencia del maestro en su labor. Eliseo accede, lo cual simboliza que el Cristo íntimo nunca abandona al discípulo que trabaja en la gran obra. El trabajo con las aguas sexuales debe estar acompañado de la guía del maestro. Cortar la madera significa tomar la materia bruta de la vida y transformarla en elemento constructivo para el templo interior. Mensaje. 5 Y aconteció que derribando uno un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y dio voces, diciendo: ¡Ay, Señor mío, que era prestada! 6 Y el varón de Dios dijo: ¿Dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo, y lo echó allí, e hizo nadar el hierro. Develación. El hacha es la voluntad consciente, el filo de la disciplina. Cuando el discípulo la pierde en las aguas, es decir, cuando su fuerza de trabajo se sumerge en la inconsciencia, sobreviene la angustia. El hacha prestada indica que todo poder nos es dado por lo alto y no nos pertenece. El maestro pregunta: ¿dónde cayó? Porque todo defecto tiene su raíz precisa en la psiquis.
El palo lanzado sobre las aguas representa la cruz, el madero de la transmutación. Por el poder del Cristo, lo imposible se vuelve posible. El hierro, lo pesado y material, flota en lo espiritual. Mensaje 7. Y él le dijo: tómalo. Y él tendió la mano, y lo tomó. 8. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos, dijo: en tal y tal lugar estará mi